Buenos días, hermanos, con todos. Buenos días. Amigos oyentes que vienen a escuchar la palabra de Dios. Estamos con el único propósito para adorar el nombre de Dios, como nos dice su palabra, ¿no? Y como Él quiere que recordemos cada primer día de la semana. Bueno, la siguiente lección para el día de hoy que he traído se titula Desconfianza en Dios. Y nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Crónicas 21, 1 en adelante. Vamos a hacer una lectura breve para luego ver de qué se trata la historia. Primera. ¿Crónicas qué? Primera de Crónicas 21, 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Respondió Joab: que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? Para que procure mi señor esto, ¿qué traerá pecado sobre Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una, y así haré contigo. Así ha dicho Jehová: escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? David respondió a Gad: estoy en grande angustia, prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, vestidos de ropas ásperas, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo pecar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Como podemos notar esa historia, ¿no? Se trata de un censo que Dios no le permitió
al rey David, ¿no? Como introducción al tema. Esta historia nos muestra cómo David, incitado por Satanás, realizó un censo militar por orgullo y desconfianza en Dios, lo que resultó en una plaga para Israel que mató a 70,000 personas. Tras esto, Dios le da 3 opciones de castigo, pero David se humilló y escogió rendirse ante la mano temible de Dios. ¿Sí? Como podemos notar, como les decía, ¿no? Al inicio. Un censo que no era permitido, ni era necesario, porque Dios había dicho que iba a multiplicar al pueblo. No había necesidad de realizar este censo, aunque vemos antes que Dios sí permitió a Moisés realizar el censo. Pero en este caso, recordemos que Dios era el que dirigía todas estas batallas, ¿no? Y a él se la debía, y a él se las dedicaba David. Pero él no actuó solo, David, sino dice que fue incitado por Satanás. ¿De qué manera incita a Satanás? Recordemos nosotros cuando le abrimos la puerta a Satanás, él viene y hace morada o guarida, como dice, ¿no? En nuestros corazones, para incitarnos a hacer el mal. Pero parte de eso también, y en la historia de la palabra de Dios podemos ver desde el Antiguo Testamento, desde la historia de Job. También en Corintios nos habla que muchas de las veces Dios permite que el hombre sea afligido en la carne para que así tal vez pueda ser salvo, ¿sí? Esa es parte de una de las cosas importantes que Dios hace por el hombre, ¿no? En este caso, no era porque directamente le decía que hiciera el censo, sino que de alguna manera Dios estaba trabajando. Además, estaba hablando de un líder, de un rey, en el cual él debería ser ejemplo para su pueblo, ¿no? Es decir, y también para mostrarnos ahora en estos tiempos cómo no debemos actuar, ¿no? Podemos notar el ejemplo de Job, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Satanás se le presenta y le dice, bueno, le dice a Dios, ¿no crees que Job te sirve él de balde, ¿no? O sea, gratis, se puede decir así, considerar así. A ver, pon la mano sobre las cosas que él tiene para ver si no blasfema tu nombre. Y precisamente Dios le permitió y le dijo que, bueno, le dijo que extendiera la mano y tocara todo lo que poseía, pero menos que le quitara la vida. Porque precisamente, digamos, uno al perder todo puede volver a tener, pero la vida es un bien precioso de Dios. Entonces, miren, pero aún así este hombre no maldijo a Dios, sino más bien fue fiel ante las revelaciones de su esposa también. Él se mantuvo fiel, íntegro. Ya, como podemos ver aquí que Dios permite ciertas cosas, ¿no? Para sus propósitos. Vamos a ver para esto 1 Corintios 5, 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice. Corintios 5, 1. O bueno, vamos a leer el 5 precisamente. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, es uno de los pecados que cometían en aquel tiempo en el pueblo digamos, de Dios, precisamente en los Corintios, ¿no? Donde había fornicación. Entonces, da la recomendación el apóstol Pablo y dice que esta persona que ha cometido este mal, mejor sea, dice, entregado a Satanás. ¿En qué sentido? No es que se lo desecha o se lo aparta y bueno, quiere decir este texto de que al ser entregado a Satanás, bueno, vamos a ser salvos en el día de la ira o en el día final. Sino más bien, ¿qué sucede cuando es entregado a Satanás? Él va a tener aflicción en la carne, ¿no es cierto? Y va a sentir la necesidad de Dios. Entonces va a regresar. ¿Y qué va a pasar? Gracias a eso, que es también aprobado por Dios, va a hacer que Él regrese y de pronto pueda salvar el espíritu en aquel día, ¿no es cierto? ¿Sí? Dios utiliza
pero es con el permiso de Dios. Sin la voluntad de Dios nada se puede hacer. Todo es Dios primero para que pueda actuar Satanás, ¿sí? De esta manera incitó, aunque no debía hacerlo. Y además, esos reyes tenían grandes consejeros. Por ejemplo, vemos que Joab era un consejero. Dice que en los tiempos difíciles Dios enviaba a consejeros o videntes para que le direccionaran, en este caso, al rey, ¿no? Y este hombre le dijo, ¿sabes qué? No estás haciendo bien, no hagas el censo. Sabemos que Dios es bueno, le dijo así, pero no hagas el censo. Pero dice que más pesó la orden del rey que él actuó. ¿Por qué? Porque de algún modo en ese rey había como orgullo, soberbia. Ya había ganado muchas batallas y entonces dijo, bueno, no necesito a Dios, creo yo voy a contar a mi ejército, a ver cuántos tengo y según eso voy a dar batalla, ¿no? Dios no se lo permitió, pero como nuevamente les digo que Dios actúa ahí, le dejó nomás que Satanás lo incitara, ¿no? Para que hiciera el censo. Ya, también para entender un poco más, ¿por qué realizaban un censo en los tiempos antiguos? En el tiempo antiguo los gobernantes hacían un censo, ya sea para recaudar impuestos o para reclutar un ejército o el recuento de hombres que sacaban espada. Seguramente los hombres que sacaban espada eran hombres valientes, fuertes, ¿no es cierto? Entonces era un recuento, pero sabía que la promesa de Dios era firme, que no le iba a faltar nada, que él iba a estar al frente de la batalla. Pero aún así, él desobedeció, en este caso el rey David. David cometió un error al actuar con soberbia. Primero, igual vamos a ver, ahí habíamos leído Crónicas 21, 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Vamos a leer más detenidamente. Primera de Crónicas 21, 2 y 3. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahí viene la corrección en este caso de Joab, que era el consejero, ¿no? ¿Ya? Le dice que no hiciera el censo, que no es permitido. También decirles de que también cometió un error. Dice que no tomé en cuenta a los hijos de Leví ni a los de Benjamín. Es otra de las cosas que encendió la ira de Dios. Claro que ellos tenían un servicio especial, los levitas sobre todo, el cual era cuidar del tabernáculo, se encargaban del servicio. Y los de Benjamín también, ¿no? No los tomó en cuenta, eran del pueblo de Israel, pero él decidió, no, yo con mi ejército voy a ser más fuerte, voy a ganar estas batallas y así. No era necesario censar al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ya le había hecho una promesa. Vamos a ver qué nos dice Romanos 4:17. Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Miren, ese es el Dios Todopoderoso. Aquí que nos enseña. Subraya el poder divino para cumplir lo imposible. ¿De quién es? Todo. ¿A quién le pertenece? Dice que Él llama a las cosas que como no son como si fueran. Dice, antes de que existiera, Él ya tenía todo ya preparado. ¿Sí? Para Él no hay imposibles. Es el que da vida a todos. Imagínense el Dios que todo lo puede. De este Dios desconfió el rey David, pero eso fue por un momento, un instante, hasta que Dios le enseñó quién era él, ¿no? No era necesario, como le decía, censar al pueblo, también es peligroso provocar a Dios. Muchas de las veces la ira de Dios viene en los hijos por la desobediencia, ¿sí? Entre ellos está porque
¿Por qué cree que viene la ira de Dios? Por la falta de fe, por el orgullo y vanidad. Por ejemplo, medir su grandeza como rey a través de los números, eso es lo que consideraba el rey David. La desobediencia a la ley. La ley exigía también un pago por el rescate, como era en el tiempo de Moisés, ¿sí? Y la influencia de Satanás. Pero dentro de esos también está, en este caso dice fornicación, idolatría, la desobediencia. Todo eso incluye para que venga la ira de Dios, ¿no? Entonces, este hombre, como por la desobediencia, dice que provocó a Dios y Dios actuó. Tenía que actuar para mostrarle su soberanía, ¿no? El rey David se dio cuenta del error que cometió. Son dos cosas cuando uno comete el error: se rebela, sigue en el pecado, o se humilla, se hace contrito de corazón. Pero en este caso vamos a ver cómo actuó el rey David. Cuando ya supo de la muerte de 70,000 de sus soldados, ¿sí? Ya se dio cuenta del mal. Entonces dice que reconoció que actuó precipitadamente. 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. ¿Sí? A veces nosotros somos llevados por el impulso. No queremos pecar, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces esos son pecados deliberados, es decir, que yo no los quiero hacer. Pero hay pecados también voluntarios, ¿no? Que se los cometen. En este caso, él hizo este pecado, ¿para qué? Para enseñarnos también, para darnos una lección. ¿Qué trae la desobediencia? Castigo. Vamos, como nos dice el 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Vemos muchos de los ejemplos en el Antiguo Testamento que cuando actuaron en desobediencia, Dios los castigó, Dios los hirió. No hubo mano y vuelta atrás. Tenía que castigar para mostrar el poder de Dios. Sobre todo cuando hicieron el becerro de oro, no sé si se recuerdan, Dios tuvo que herir a su pueblo para mostrarles el poder. Cuando desobedecieron, cuando Dios los protegió en el Mar Rojo, cuando separó las aguas, que dice que ellos vagaron durante 40 años, es decir, pasaron necesidad, sufrimiento. También cuando Elías con los falsos profetas, dice que ellos también pagaron las consecuencias, fueron muertos, fueron degollados estos hombres que cometieron este pecado, ¿no? Abominación a Dios, de rebelión. ¿Sí? Dios tuvo que castigar. Y como nos dice aquí, Él reconoció. Por eso les decía yo, son dos cosas que hace el hombre. Reconoce o se revela más y no quiere ceder, no quiere volver, no quiere arrepentirse, no quiere dejar, ¿no?, el pecado. Pero en este caso vemos un corazón. Por eso también se lo considera al rey David como el corazón como el de Dios, ¿no? Así se lo considera el rey David, como un corazón como el de Dios. Porque había remordimiento, había culpa, y eso es lo que debe causar en la persona, ¿no es cierto? Cuando comete un mal, reconocer su acto. Y otra de las cosas también que nos enseña aquí el rey David era de que él reconocía su propio pecado, ni siquiera reconocía el pecado del pueblo, porque él fue el culpable. Y por eso vemos ya en el libro de los Salmos, él pide perdón por su culpa, no por los de muchos. Dios había determinado castigar al pueblo, ¿sí? Mira lo que sucede, la historia es como que regresiva. Dice: entonces desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. ¿Y cómo lo castigó? Si nosotros vamos al versículo 14, dice que trajo una peste
sobre Israel y murieron 70,000 hombres, ¿sí? Por la desobediencia de ese hombre, del rey, quien era líder, quien debería mostrar ejemplo, ¿no? Falló. David reconoció su pecado y eso le trajo remordimientos, como también vemos la historia del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Dios le dijo que antes de que cante el gallo, le iba a negar 3 veces. Y precisamente le dijo tú eres uno de ellos, la mujer no. Dijo, mujer no soy, le dijo. El otro le volvió a insistir. Digamos, tú eres también, y recuerdo que estabas con ellos. Dijo, no he estado. Y el otro le aseguró y le dijo, verdaderamente, tú estabas con él, le dijo. Dijo, no. Y precisamente cantó, dice, el gallo como estaba en la profecía, ¿no? ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Dice que sintió remordimiento, culpa. Y eso es lo que quiere Dios. Que lleguemos a ese estado, ¿no? De culpa, de ser redarguidos nuestros corazones, ¿no? Para que así haya el arrepentimiento, haya un cambio. Dios quería recordarle su poder a David, ¿sí? Ya muchas de las veces se había manifestado. Él había estado acompañándole. Y recordemos de que antes de cada batalla o guerra, la cual era diestro, en este caso el rey David, vemos de que él pedía a Dios, la dirección de Dios. Y cuando ganaba estas guerras, se las dedicaba a él. Pero llegó un momento de soberbia, de angustia, de poder. Entonces se olvidó por un momento de Dios y quiso hacer solo las cosas, calcular solo por números y que él iba a ganar, ¿no? Dios nos muestra que Él quiere protegernos, como en este caso, como dice, vamos al libro de Lucas 13:34. Vamos a ver qué nos dice en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Mire, Dios quiere protegernos de esta manera, bajo sus alas en todo momento. Pero el hombre resiste y dice, no te necesito. ¿Sí? Él quiere darnos protección, pero así es, el hombre desprecia hasta esos tiempos, y en todo tiempo ha sido así. ¿Sí? No hay agradecimiento, no hay gratitud a Dios. Sabemos de que Él es el que tiene el poder, es el Dios de los imposibles, de las cosas imposibles que Él las hace posibles, ¿no? David tuvo que escoger el dilema, cómo iba a ser castigado. Aquí viene también otra prueba muy dura para el rey David. Recordemos de que cometió el pecado, sintió culpa, y Dios le dijo, el castigo iba porque iba. No podía haber vuelta atrás. Entonces le propuso 3 dilemas. Le dijo, bueno, sé que has cometido pecado, la ira de Dios se encendió contra él por haber desobedecido. Entonces, por medio del vidente Gad, dice que fue y le dijo que le advirtiera acerca de los dilemas. Vamos a ver aquí un poquito de lo que nos dice. En aquel tiempo los videntes, bueno, eran personas que era como un consejero del rey, en este caso del rey David, enviado por Dios. Se encargaba de transmitirle órdenes divinas. Así actuaba Dios, ¿no? ¿Ya? En los tiempos, como les decía, de angustia, ahí actuaban ellos. Vamos a leer el versículo 9, dice así. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo,
Ve, habla a David y dile así, ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. ¿Cuáles eran esos 3 dilemas? Mire lo que dice, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorrerán la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? ¿Cuál escogieran ustedes? En este caso estaba en un dilema, como se dice el rey David. Tenía que escoger uno de estos 3 castigos. No había marcha atrás. La primera, 3 meses o 3 años de hambre, imagínense. O 3 meses de derrotas. Prácticamente se hubieran quedado sin ejército. Y le dijo la última, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra. Si podemos ver nosotros, las 2 primeras eran y se refieren a la parte de la resistencia física que el hombre puede soportar, ¿sí? Pero la tercera era encontrarse cara a cara con Dios. Es un castigo directo, ¿sí? ¿Qué nos dice en Mateo 10:28? Vamos a ver Mateo 10:28. Dice la palabra de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿A quién debemos de temer? ¿A los que destruyen nuestro cuerpo o al que destruye nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno, que es el Dios Todopoderoso? A Él debemos de temer. Entonces aquí, fácilmente, por medio del Espíritu, ¿cuál escogió en este caso el rey David? Castigo directamente de Dios, enfrentarse cara a cara a Él. Y precisamente así lo hizo. Vamos a ver qué nos dice más adelante. David respondió a Gad, estoy en grande angustia, pero prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Mire, él reconoció que la misericordia de Dios, cuánto lo había soportado. Mire, al rey David, pecados, por ejemplo con Betsabé, muchas de las veces se rebeló, él quiso luchar por su propia cuenta, pero ahí estaba Dios. Entonces él reconoció de quién era la misericordia y grande, digamos en este caso paciencia, digamos, y misericordias son muchas en extremo. Él había reconoció esto, que era de parte de Dios. Prefirió caer en manos del Dios Todopoderoso, y así lo hizo. ¿Sí? Entonces dice, David sintió grande angustia en su corazón. Vamos a ver más adelante en el 13, que nos dice. En el 13 mismo, ¿no? Había angustia, dolor, pesadez, su corazón estaba contrito, hubo arrepentimiento. Él quería mejorar su estado, ¿no? Quería reconciliación con Dios, y precisamente eso es lo que ve Dios. Los 2 primeros dilemas, les digo, hacen referencia a la parte física de resistencia. David entendió que es mejor enfrentarse cara a cara a Dios, porque Él decide, ¿sí?, qué es lo mejor para nosotros. Vamos a ver Romanos 1:18. Romanos 1:18.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este caso, el rey David, vemos de que él no mintió, no robó, pero hizo injusticia de la verdad, ¿sí? Desobedeció. Y Dios tiene que castigar lo que es injusto ante los ojos de Dios, ¿sí? Injusto es la desobediencia, para él le parece injusto, ¿no es cierto? ¿Sí? Actitud de David ante el castigo de Jehová, es cómo lo toma el castigo, ¿no? Como les decía, él podría rebelarse ante Dios, seguir su propio camino, también seguir con soberbia sus propios pensamientos, sus propias ideas, pero miren, él se humilló, se sometió a Dios. David sabía que el pecado trae consecuencias. Romanos 6:24, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, todo pecado, aunque usted diga que no trae consecuencias, sí trae consecuencias. Solo por mencionar, el adulterio, en algunos casos, trae la muerte. La fornicación, la mentira, el hurto, la borrachera, todos esos pecados traen muerte, ¿sí? Muchas de las veces, primero la muerte espiritual y en la mayoría de los casos la muerte física, es verdad. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero solo eso poquito, esa dádiva de Dios es vida eterna, ¿sí? Para el hombre que cree. Vemos que la ira de Dios también se apiada de él, del hombre. Vamos a ver Primera de Crónicas 21:14, igual el texto que estábamos viendo. Dice así: entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Orná, el Jebuseo. Miren la compasión de Dios, la misericordia, que es grande en extremo, como nos dice. Que el castigo llegó, pero en un momento dado, como también vemos en el libro de Jonás, como él también se arrepintió de Nínive. ¿Por qué se arrepintió? Porque ellos creyeron. Dice que se vistieron de cilicio, en modo de ¿qué? De duelo, de arrepentimiento. Y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Asimismo aquí, con su mano extendida, le dijo: basta ya. ¿Quién tiene el poder de detener todo? El castigo ya estaba, el mal ya estaba, la destrucción ya estaba. Pero aún así le dijo al ángel, quien es el que envía a Dios para destrucción, que detenga su mano, ¿sí? Para mostrarle también al rey David que es grande la misericordia de Dios, porque fácilmente Dios hubiera acabado con todo el ejército, pero vean, Dios es grande. David se arrodilló ante la mano temible de Dios, ¿sí? En el 16, mire lo que dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y vestidos de ropas ásperas. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas
¿Qué han hecho? Jehová Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Miren, como les decía, cuando uno comete el mal, la desobediencia, se da cuenta del mal, hay aflicción en su corazón, aflicción en su espíritu. Y no echa la culpa a un tercero, sino que cada uno de nosotros nos rendimos a Dios y le pedimos perdón. Eso es lo que nos muestra el rey David. Él mismo dijo, ¿qué culpa tiene tu pueblo? Si no soy yo el que pequé contra ti. ¿Sí? Esa es la humildad que debe haber en cada uno de nosotros, ¿no? De reconocer nuestro pecado, nuestra falta personal. Vemos en el Antiguo Testamento el pecado de Adán. No, ella, digamos, él le culpó a ella que le había dado. Y así no. O sea, prácticamente estaba fuera de lo que nos enseña esa lección, ¿no? O sea, que debe haber humillación en cada uno, ¿sí? De reconocer la falta del pecado que uno se comete, ¿no? Dice, David no solo se arrepintió, sino que actuó. ¿Por qué creen que ustedes actuó este rey David? Primero vemos que él se postró ante Dios, reconoció la falta, se humilló, ¿ya? Pero dice que él se arrodilló, hizo reverencia a Dios y también dice que se postraron sobre sus rostros, se vistieron de ropas ásperas, ¿sí? Y además de eso, Dios le dijo que tenía que hacer algo más, que hiciera un sacrificio, ¿sí? Eso nos enseña de que no solo es necesario también para los tiempos de ahora y en todo tiempo, que no solo es necesario el arrepentirse, decir, ¿sabe qué? Me pongo triste por un momento y después pasa, ya es algo emocional, sino que vemos de que Dios le exige, a pesar de que cometió el mal, tenía que hacer un sacrificio. ¿Y cuál era ese sacrificio? Tenía que hacer un holocausto en la era de Ornán, ¿sí? En este caso, también vemos la humildad del rey David, que no solo se quedó en decir, ¿sabe qué? Ofendí a Dios, me siento triste, ya creo Dios me perdonó, sino que buscó la manera de cómo reconciliarse. Y como Dios le dijo, por medio del vidente, que tenía que hacer un sacrificio, un holocausto a Dios, y precisamente eso lo hizo. Dice que él fue y le negoció a Ornán, seguramente un hombre también de aquel tiempo de Dios, le dijo, ¿sabe qué? Te compro tu era a un precio justo. Él le dijo así, véndemela a un precio justo. ¿Sabe qué le dijo Ornán? No, te la regalo para que hagas ofrenda a Dios. Pero él dijo, no, ¿cómo voy a dar a Dios algo que no me cueste? Necesito que me lo vendas, véndemelo. Y precisamente llegaron a un acuerdo. Y así lo hizo, ¿no? También David se hizo cargo de su pecado y no culpó a otro, como les decía, ¿no? Eso es importante. La humillación propia que debe haber, ¿no? Dios le ordenó que hiciera algo más. También ahora en ese tiempo. No es necesario, como les decía, solo sentir tristeza en mi corazón, sino que Dios también quiere que hagamos algo más. Y yo entiendo así, que ese algo más que también es lo que Dios requiere, que se llama el plan de salvación, que nos sometamos fielmente a Dios, que cumplamos las condiciones de la salvación para tener la reconciliación con Dios, como es el creer, el oír, creer, el arrepentirse, el confesar y bautizarse, para que Dios así tenga misericordia y perdone mis pecados. ¿Sí? Eso nos enseña esta lección.
David se preocupó tanto por la reconciliación con Dios. Vamos a ver cómo nos dice aquí el 23. Respondió Orná a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, triños para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Vean, esta persona vemos de que era como que venía de parte de Dios, ¿no? Porque era buena, generosa y le dio a este hombre, ¿no? ¿Sí? A este rey. ¿Sí? Él estaba dispuesto también a ayudarlo por la falta que había cometido. ¿Ya? Mire lo que nos enseña, ¿no? El rey David con esta lección de que ser injusto a la verdad de la cual Dios nos habla, la desobediencia, de la cual muchas veces Dios permite, le da autorización a Satanás para que nos zarandee por un momento, para que así luego podamos ser rescatados, podamos ser salvos. Eso es la mano permisiva de Dios. Pero ante todo esto, que toda desobediencia trae su castigo, ¿no? Como nos enseña aquí. Y que no hay mejor forma que humillarse como el rey David y apropiarse de la falta, de pedirle perdón a Dios, de hacer algo más, que no basta el remordimiento. En este caso fue un sacrificio físico, una ofrenda, un holocausto, pero en nuestro caso es la obediencia nada más que exige en el tiempo y en el día de hoy. Como conclusión, esta lección nos enseña a no confiar en nuestras emociones, como lo hizo el rey David. ¿Sí? Él solo pensaba en números, sino en el Dios que llama a las cosas que no son como que fueran, porque lejos de Él solo encontramos dolor y pérdida a consecuencia de la desobediencia. ¿Qué perdió el rey David? Mire, hubo dolor en su corazón y pérdida, en este caso, de hombres valerosos. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, que ya le había advertido Joab que no hiciera, pero aún así hizo. Esa es la lección que les he compartido esta mañana, espero que les sirva.